Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante. Y si eres de los que siempre me acompañan, gracias de corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de emociones intensas, giros inesperados y personajes complejos. Prepárense para un viaje a través de la televisión turca, pero no la típica que se enfoca en romances de cuento de hadas. No. Hoy vamos a explorar esas joyas ocultas, esas telenovelas psicológicas turcas que te agarran desde el primer minuto y no te sueltan hasta el final. Esas historias que te hacen cuestionar la realidad, la moral y la naturaleza humana. Si te gustan las tramas intrincadas, los personajes con capas y capas de secretos, y las actuaciones que te ponen la piel de gallina, entonces este vídeo es para ti. Vamos a analizar algunas de las telenovelas psicológicas turcas más impactantes que he visto, y te daré mis razones de por qué creo que son absolutamente imprescindibles. Pero antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este tipo de contenido, si te gusta explorar historias profundas y complejas, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy buscando nuevas formas de sorprenderlos y entretenerlos. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este fascinante mundo de las telenovelas psicológicas turcas. Comencemos con una de mis favoritas absolutas, Persona. Esta miniserie es una obra maestra. La historia sigue a Aga Beyolu, un jubilado forense que recibe un diagnóstico devastador, Alzheimer. Pero en lugar de dejarse consumir por la enfermedad, Aga decide aprovechar su condición para llevar a cabo una serie de asesinatos que lleva planeando durante años. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde entra la parte psicológica. Aga busca vengarse de aquellos que abusaron de mujeres en su pasado, convirtiéndose en una especie de justiciero anónimo. Lo que hace que esta serie sea tan brillante es la forma en que explora temas como la memoria, la moralidad, la justicia y el poder de la mente. Haluk Bilginer, el actor que interpreta a Aga, ofrece una actuación absolutamente magistral. Ganó un premio Emmy Internacional por su trabajo, y con toda la razón. Su interpretación es sutil, matizada y profundamente conmovedora. Te hace empatizar con un asesino, lo cual es un logro increíble. Pero Persona es mucho más que una simple historia de venganza. Es una reflexión profunda sobre la fragilidad de la mente humana y las consecuencias de la impunidad. A medida que la enfermedad de Aga avanza, su percepción de la realidad se distorsiona, lo que le permite justificar sus actos de violencia. Sin embargo, la serie no glorifica la violencia, sino que la muestra en toda su crudeza y brutalidad. Nos obliga a cuestionar si el fin justifica los medios, y si una persona con una enfermedad mental puede ser considerada responsable de sus actos. Además de la magistral actuación de Haluk Bilginer, Persona cuenta con un guión inteligente y bien estructurado, que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. La serie está llena de giros inesperados y sorpresas, que te obligan a replantearte tus propias conclusiones. También es importante destacar la dirección artística de la serie, que crea una atmósfera oscura y opresiva, que refleja el estado mental de Aga. La música, la fotografía y el diseño de sonido contribuyen a crear una experiencia inmersiva, que te hace sentir como si estuvieras dentro de la mente del protagonista. Persona no es una serie fácil de ver, porque te confronta con temas difíciles y dolorosos. Pero es una serie que te dejará pensando durante mucho tiempo después de que termines de verla. Es una obra de arte que te desafía a cuestionar tus propias creencias y prejuicios. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de Inocentes. Esta serie está inspirada en una historia real y explora las vidas de una familia con graves problemas de salud mental. La historia se centra en An, un hombre joven que sacrifica su propia felicidad para cuidar de su padre y sus 3 hermanas, todos ellos con traumas y obsesiones que controlan sus vidas. Safiye, una de las hermanas, es obsesivamente limpia y organizada, mientras que Gulben, otra hermana, lucha con problemas de autoestima y aislamiento. Neriman, la hermana menor, es la que parece más normal, pero también tiene sus propios secretos y miedos. Cuando An conoce a Inci, una joven aparentemente normal, su vida comienza a cambiar, pero su relación se ve amenazada por los problemas de su familia. Pero Inocentes va más allá de la simple descripción de las enfermedades mentales. Explora las causas de estos trastornos, que se remontan a la infancia de los personajes. Nos muestra cómo los traumas, el abandono y el abuso pueden dejar cicatrices profundas en la mente humana,
que pueden durar toda la vida. La serie también destaca la importancia del apoyo familiar y la terapia para superar estos problemas. Nos muestra que la curación es posible, pero requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Uno de los aspectos más destacados de Inocentes es la forma en que retrata la relación entre Anne e Inci. Inci es una persona compasiva y comprensiva, que está dispuesta a ayudar a Anne a superar sus problemas. Sin embargo, su relación se ve constantemente amenazada por las obsesiones de la familia de Anne. La serie nos muestra cómo es amar a alguien que tiene problemas de salud mental, y cómo encontrar un equilibrio entre el cuidado de la persona amada y el cuidado de uno mismo. Las actuaciones en Inocentes son excepcionales. Ezhimola ofrece una interpretación magistral de Safille, que es a la vez aterradora y conmovedora. Birkan Sokuyu también está excelente como Anne, mostrando la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje. El resto del elenco también está muy bien, creando una representación realista y creíble de una familia disfuncional. Inocentes es una serie muy dura de ver, porque te muestra las consecuencias devastadoras de los traumas no resueltos y las enfermedades mentales. Pero también es una serie muy esperanzadora, porque te muestra la posibilidad de la curación y la redención. Si estás buscando una serie que te haga reflexionar sobre la salud mental y la importancia del apoyo familiar, Inocentes es una excelente opción. Es una serie que te tocará el corazón y te dejará pensando sobre la importancia de la empatía y la comprensión. Pasemos a una serie que me sorprendió gratamente, El Club. Esta serie de época ambientada en Estambul en la década de 1950, cuenta la historia de Matilda, una mujer judía que sale de prisión después de muchos años y busca reconectarse con su hija Rachel, a quien abandonó cuando era bebé. Matilda consigue un trabajo en un club nocturno y se ve envuelta en un mundo de intrigas, secretos y conflictos. La serie explora temas como el antisemitismo, la discriminación y la lucha por la identidad en una sociedad dividida. El club no solo se centra en la historia de Matilda, sino que también nos presenta a una variedad de personajes complejos y fascinantes. Nos muestra las vidas de los empleados del club, los artistas, los clientes y los miembros de la comunidad judía de Estambul. A través de estos personajes, la serie explora temas como el amor, la amistad, la lealtad y la traición. Uno de los aspectos más interesantes del club es la forma en que retrata la comunidad judía de Estambul en esa época. Te muestra sus costumbres, sus tradiciones y sus desafíos. La serie no se limita a mostrar los aspectos positivos de la comunidad, sino que también aborda los problemas internos como la discriminación, la desigualdad y el conflicto generacional. Además, la serie tiene una estética visual impresionante con un diseño de producción y un vestuario que te transportan a la década de 1950. Los colores, los decorados y la música contribuyen a crear una atmósfera auténtica y evocadora. Las actuaciones son también muy buenas, especialmente las de Gökçe Bahadır como Matilda y Bahar Arduk como İsmet. Gökçe Bahadır ofrece una interpretación emotiva y convincente de una madre que busca redimirse por sus errores del pasado. Bahar Arduk también está excelente como İsmet, un hombre que lucha por encontrar su lugar en el mundo. El Club es una serie que te engancha desde el principio y te deja pensando sobre la historia y la importancia de la tolerancia. Es una serie que te abrirá los ojos a una cultura diferente y te hará reflexionar sobre los prejuicios y la discriminación. Es una joya escondida que merece ser descubierta. Ahora quiero hablarles de una serie que es un poco diferente, pero que también tiene elementos psicológicos muy interesantes, Shurek. Esta serie es un thriller psicológico que sigue a un grupo de personas que participan en un experimento científico diseñado para predecir el futuro. Los participantes son sometidos a diversas pruebas y análisis, y poco a poco comienzan a descubrir secretos oscuros sobre sí mismos y sobre el mundo que les rodea. Shurek no solo se centra en el experimento científico, sino que también explora las vidas personales de los participantes. Nos muestra sus miedos, sus deseos y sus traumas. A medida que el experimento avanza, los participantes comienzan a cuestionar su propia identidad y su lugar en el mundo. Uno de los aspectos más intrigantes de Shurek es la forma en que juega con la percepción de la realidad. La serie te hace preguntarte qué es real y qué es una ilusión. Te obliga a cuestionar tus propias creencias sobre el tiempo, el espacio y la causalidad. La serie explora temas como la libre voluntad, el determinismo y el poder de la tecnología. Te hace preguntarte si el futuro está predeterminado o si podemos cambiarlo con nuestras acciones. También te hace reflexionar sobre los riesgos de la tecnología y su impacto en la sociedad.
Las actuaciones son muy buenas y la trama está muy bien construida. La serie te mantiene adivinando hasta el final, con giros inesperados y sorpresas. Si te gustan los thrillers psicológicos con un toque de ciencia ficción, Shurek es una serie que definitivamente debes ver. Es una serie que te hará pensar y te mantendrá al borde de tu asiento. Cambiando de género, quiero mencionar Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros, es un drama psicológico que explora las relaciones interpersonales y la obsesión. La historia se centra en Kan Mañay, un famoso psicólogo y profesor que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Kan utiliza su poder y su influencia para manipular a Duru y acercarse a ella. Fi es una serie que te atrapa con su atmósfera sensual y misteriosa. Te sumerge en un mundo de deseo, ambición y traición. La serie explora la psicología de los personajes, mostrando sus motivaciones, sus miedos y sus secretos. Uno de los aspectos más controvertidos de Fi es la forma en que retrata la relación entre Kan y Duru. La serie no romantiza la obsesión, sino que la muestra en toda su crudeza y peligrosidad. Te hace reflexionar sobre el poder de la manipulación y el abuso. Las actuaciones son muy buenas, especialmente las de Serine Isarkaya como Duru y Mehmet Günsur como Kan. Serine Isarkaya ofrece una interpretación vulnerable y convincente de una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Mehmet Günsur también está excelente como Kan, mostrando el lado oscuro y manipulador de su personaje. Fi es una serie muy provocadora y controvertida, porque explora temas como la manipulación, el abuso de poder y la sexualidad. Es una serie que te hace cuestionar la ética y la moralidad, y te muestra las consecuencias devastadoras de la obsesión. Si buscas una serie que te desafíe y te haga pensar, Fi es una excelente opción. Finalmente quiero mencionar Redmen. Esta serie, que es una adaptación de un drama japonés, cuenta la historia de Akif, un profesor que toma como rehenes a sus alumnos en un instituto para enseñarles una valiosa lección sobre la vida. Akif es un personaje muy complejo y misterioso, y sus métodos son muy controvertidos. Redmen es una serie que te mantiene al borde de tu asiento con su trama tensa y emocionante. Te hace preguntarte cuáles son las verdaderas intenciones de Akif y qué lecciones quiere enseñar a sus alumnos. La serie explora temas como la justicia, la venganza y la responsabilidad. Te hace reflexionar sobre el sistema educativo y la importancia de la empatía. También te hace preguntarte si el fin justifica los medios. Las actuaciones son muy buenas, especialmente las de İlker Kaleli como Akif. İlker Kaleli ofrece una interpretación enigmática y convincente de un profesor que está dispuesto a hacer lo que sea para lograr sus objetivos. Redmen es una serie que te hace reflexionar sobre el sistema educativo y la importancia de la empatía. Es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Y bien, hemos llegado al final de este recorrido por algunas de las telenovelas psicológicas turcas que más me han impactado. Hemos visto historias de venganza, de traumas familiares, de obsesiones y de experimentos científicos. Hemos explorado temas como la memoria, la moralidad, la salud mental, la identidad y la responsabilidad. Espero que este vídeo te haya inspirado a descubrir estas joyas ocultas de la televisión turca y a sumergirte en sus mundos complejos y fascinantes. Recuerda que todas estas series son diferentes y abordan temas muy delicados, así que te recomiendo que investigues un poco más antes de decidir cuáles ver. Pero estoy segura de que encontrarás alguna que te atrape y te deje pensando durante días. La televisión turca ha demostrado tener una gran capacidad para contar historias que resuenan a nivel emocional e intelectual, y estas telenovelas psicológicas son prueba de ello. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber tu opinión. ¿Has visto alguna de estas series? ¿Cuál es tu telenovela psicológica turca favorita? ¿Qué otras recomendaciones tienes para mí y para los demás suscriptores? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Adiós.